Hola, soy Amado y esto es Versus. Bienvenidos. Hoy presentaremos Nintendo vs Sega, pues hablemos de Nintendo. Todo empieza en 1889, un 23 de septiembre. Un hombre llamado Fusahiro Yamauchi diseña sus primeros productos, las cartas Hanafuda, que fueron un gran éxito por ser compradas por una especie de mafia de japonesa. ¿Pero qué tiene que ver con los videojuegos? No sé. Así que pasemos directamente a los videojuegos en los años 70. Nintendo distribuye la Magnavox Odyssey en Japón, la primera consola de videojuegos en la historia, la cual es un gran éxito. Pero vamos al pasado, Nintendo crea su propia versión de Pong, llamándola Color TV Game 6. Después crean la Color TV Game 15, que originales, que era más o menos lo mismo, pero bueno. Unos años después se crea la NES, Nintendo Entertainment System, que en Japón se llama Famicom o Family Computer. Entre 1989 y 1990 se crea la Super Nintendo, que significa Super Nintendo Entertainment System. Después, en 1995, se crea la Nintendo 64, con uno de los mejores juegos de la historia, Legend of Zelda Ocarina of Time. Unos años después, en el 2006, se lanza la GameCube, para años después crearse la Wii. Años después se crea la Wii U. Ahora pasemos con las consolas portátiles de Nintendo. Primero se crea la Game & Watch en 1980. 9 años después se lanza la Game Boy, un gran éxito, pero muy grande. En 1996 se crea la Game Boy Pocket, que era lo mismo que la Game Boy, pero más pequeña y cómoda. En 1998 se lanza al mercado la Game Boy Light, que tenía incluida una luz para la pantalla y jugar más cómoda. El problema es que solo la lanzaron en Japón y América, Europa, etc. Tenían que conformarse. En ese mismo año se lanza la Game Boy Color para el resto del mundo. Era color la Game Boy, pero ya incluía color, obviamente. Alrededor de 151 colores. Después, en 2001, en el nuevo siglo, se lanza la Game Boy Advance, una Game Boy nueva y mejorada con colores, mejores gráficos. Pero olvidaron poner luz otra vez. Pero lanzaron lámparas externas para que se sintieran más cómodos los gamers de esa época. Pero mis huevos son más cómodos. Lo único que hacían era estorbar y que la pantalla brillara. Era una puta mierda. Me cago en la verga rosa del Newton. Pero 2 años después de la lanzada, lanzaron por una ventana. 2 años después de que lanzaron la Game Boy Advance, lanzaron la Game Boy SP, mucho más cómodo, era de batería cargable y ya tenía luz interna. Sí, lo mejor. En 2004 se lanza la DS, pero en 2005 se lanza la Game Boy Micro, la última consola Game Boy que lanzaría Nintendo, pero aparece DS, la consola portátil más vendida, tenía batería interna, contaba con 2 pantallas, una era touch con retrocompatibilidad en la Game Boy Advance y sí, era una maravilla, pero el problema es que era feísima. Pero en 2006 se lanza la DS Lite. Era más bonita, más cómoda, incluía micrófono y al lado de la DS original, la DS parece un prototipo de la DS Lite. 2 años después se lanza la DSi, una DS que incluía internet, tienda para comprar juegos y aplicaciones, contaba con cámara, micrófono y una aplicación para jugar con tu propia voz.
por cierto, es de mis DS favoritas. Bueno, aquí abajo les dejo el tráiler de la DSi en la descripción. Un año después se lanza la DSi XL. Era más o menos lo mismo que la DSi, pero más grande. No hay mucho que hablar de ella. En el 2011 se lanza la 3DS, una consola portátil que incluía más cosas, incluía YouTube y su función 3D que todos tenían apagado. Apagado el 3D porque mareaba y así. Igual te dejo su tráiler aquí abajo en la descripción. Unos años después se lanza 3DS XL, una versión más grande del 3DS. Le bajaron el brillo de la pantalla, pero olvidaron poner un segundo stick otra vez. Este año 2015 lanzaron el esperado New 3DS, que tenía retrocompatibilidad con el DS y 3DS, porque ya tenía sus juegos exclusivos. Y el misterio del Nintendo NX. Todo un misterio. Bueno, yo aquí acabo con Nintendo. Le toca a Sega. Gracias. Bueno, pues Sega es una compañía que, ¿cómo decirlo? Bueno, para que sea más divertido, había un edificio enorme, que era Nintendo. Y al lado le dijo Nintendo a Sega, pues aquí hay un terrenito, así que aquí haré mis videojuegos. Y así se creó una de las más grandes rivalidades entre compañías, que era Nintendo contra Sega. Lo principal en lo que estaba ganando Sega era que Sega no censuraba la sangre en Mortal Kombat y Nintendo le ponía acerrín en vez de sangre. Pues sigamos. Sega fue fundado el 3 de junio de 1960. Fue fundado Sega, como muchos sabrán, la antigua mascota de Sega no era Sonic, era Alex Kidd. Pueden buscarlo en Google si quieren. Sega es una compañía muy respetada. Bueno, sigamos con Alex Kidd. Alex Kidd es un personaje de videojuegos creado por Sega. Fue la mascota de la compañía para competir contra Mario Bros, no lanzándose ningún videojuego más protagonizado por el dicho de las únicas apariciones de Alex Kidd en los juegos de Sonic como Sonic All-Stars Racing. Sega tuvo muchos problemas económicos. Es más, Sega hizo una animación en la que se burlaban de su respectiva muerte. Si Sega ya murió haciendo juegos para celular o haciendo juegos para otras consolas. Bueno, no obtuve mucha información de Sega, así que pasemos a sus consolas. SG-1000 fue la primera consola de sobremesa de Sega. No tuve mucha información sobre ella. Sega Master System. Tampoco tuve mucha información, pero lo que sé es que fue hecha para combatir contra el NES, Sega Mega Drive o Sega Genesis. Pues también hecha para competir contra el Super Nintendo. Sega Mega CD o simplemente Sega CD. En esta no tuve mucha información, no tuve nada básicamente. Sega Saturn. Tampoco tuve mucha información, como ya les dije, no tuve ninguna información de Sega. Sega Dreamcast, una de las últimas consolas que Sega lanzó, desde ahí hasta hacer solo videojuegos. Sony 40. Sí, les parecerá raro, pero en la séptima generación Sega sacó una consola más y ahora las consolas portátiles de Sega. Sega Game Gear no era una consola portátil, era una consola portátil para competir contra el Game Boy. Sega Nomad. No tuve mucha información de esta consola, pero bueno.
Bueno, gracias por ver este video. Como ya les dije, no tuve mucha información de Sega, pero espero que te haya gustado este video, y acá abajo en los comentarios dejen a quién le van, y en el próximo versus les diré quién ganó por votos. Gracias por vernos. Hasta la vista.